Imagínate esto. Estás en la primavera de 1942 en la Alemania nazi. La guerra va relativamente bien para el Reich, al menos en apariencia. Los ejércitos alemanes controlan la mayor parte de Europa occidental. Están avanzando profundamente en la Unión Soviética y el nombre de Adolf Hitler todavía resuena con autoridad absoluta en cada rincón del aparato militar y político del país. Es el 20 de abril, el cumpleaños del Führer, y en ese día se organiza una presentación especial. Dos empresas han trabajado durante meses para mostrar sus propuestas de tanque pesado, el arma que Alemania espera que domine los campos de batalla del futuro. Dos monstruos de acero se presentan ante Hitler y su comité técnico. Uno de ellos es elegante en su concepción, confiable en sus pruebas, listo para la producción masiva. Y el otro es una obra de genialidad excéntrica que funciona más como un laboratorio rodante que como un tanque de guerra, con un sistema de propulsión que ningún ejército del mundo había intentado antes en un vehículo de combate de ese tamaño. Uno de esos tanques se convertiría en el legendario Tiger I, el tanque que aterrorizó a los aliados durante años y cuyo nombre todavía evoca respeto y temor en cualquier conversación sobre la Segunda Guerra Mundial. El otro es el que vamos a contar hoy, el Tiger de Porsche. El tanque que perdió la competencia, que fue rechazado por sus propios evaluadores, que nunca entró en producción masiva y del que solo un único ejemplar llegó a disparar en combate real durante toda la guerra. Un fracaso tan peculiar, tan fascinante en sus contradicciones y tan rico en lecciones sobre la diferencia entre la brillantez de ingeniero y la realidad del campo de batalla, que su historia merece ser contada en detalle. Para entender por qué existió el Tiger de Porsche y por qué fracasó de la manera en que lo hizo, hay que empezar por el hombre que lo diseñó. Ferdinand Porsche no era un nombre cualquiera en el mundo de la ingeniería automotriz y mecánica alemana. Era un genio reconocido, el creador del Volkswagen, el auto del pueblo que Hitler había encargado diseñar como símbolo del progreso industrial del Tercer Reich. Porsche tenía una relación cercana con Hitler que iba más allá de la profesional. El Führer lo admiraba genuinamente, confiaba en su criterio técnico, y esa confianza personal le daba a Porsche un acceso y una influencia en los círculos de decisión militar que pocos ingenieros civiles habrían podido imaginar. Cuando en mayo de 1942, el programa para desarrollar un tanque pesado de 45 toneladas fue lanzado formalmente, con el requisito de montar el cañón KWK 36 de 88 milímetros derivado del devastadoramente efectivo cañón antiaéreo Flak 88. Porsche y la empresa Henschel recibieron simultáneamente el encargo de desarrollar sus propias propuestas. La torreta sería diseñada por Krupp y sería la misma para ambos tanques, lo que convertía la competencia en una evaluación directa de los cascos y sus sistemas de propulsión. Henschel tomó el camino más convencional y más probado. Su diseño, el VK 45.01H, usaba un motor de gasolina convencional con transmisión mecánica y un enfoque que era perfectamente entendido por los ingenieros y mecánicos alemanes, que podía fabricarse con la infraestructura industrial existente y que había demostrado su confiabilidad en los tanques anteriores. Era conservador en el mejor sentido de la palabra, sólido, predecible, confiable. Porsche hizo exactamente lo contrario. Su diseño, el VK 45.01P, era un salto tecnológico que desafiaba las convenciones de lo que se consideraba posible o práctico en un vehículo de combate del tamaño y peso que se requería. En lugar de un motor convencional con transmisión mecánica, Porsche optó por un sistema de propulsión híbrido eléctrico que en teoría ofrecía ventajas significativas sobre cualquier alternativa mecánica convencional. El sistema funcionaba así.
En la parte trasera del tanque había dos motores de gasolina Porsche tipo 101/1, refrigerados por aire en lugar de por líquido, lo cual era en sí mismo una elección inusual para un motor de esa potencia. Cada motor no conectaba mecánicamente con las orugas. En cambio, cada motor accionaba un generador eléctrico independiente. Esos generadores producían electricidad que alimentaba dos motores eléctricos, uno para cada oruga. Las orugas eran controladas independientemente manipulando la potencia eléctrica entregada a cada motor. La idea era seductora en su lógica. Los motores eléctricos ofrecen un torque extraordinario desde 0 revoluciones, lo que significaría que el tanque tendría una capacidad de tracción en terreno difícil potencialmente superior a cualquier alternativa mecánica. El control independiente de cada oruga mediante variación eléctrica prometía una maniobrabilidad más suave y precisa que los sistemas mecánicos convencionales. Y la eliminación de la transmisión mecánica compleja, con sus engranajes, ejes cardánicos y mecanismos de dirección, reducía teóricamente los puntos de falla mecánica más problemáticos. En teoría. Siempre en teoría. La realidad fue considerablemente menos elegante. Los generadores eléctricos y los motores de tracción requerían grandes cantidades de cobre de alta calidad para sus bobinados. Y en 1942, Alemania tenía un problema serio con el cobre. Era un material estratégico escaso, cuya importación había sido bloqueada por el control aliado de las rutas marítimas y cuya producción doméstica era insuficiente para las necesidades de una economía de guerra total. Y usar cantidades significativas de cobre de alta pureza en cada tanque, cuando ese cobre hacía falta para cables eléctricos, equipos de comunicaciones y docenas de otros usos militares, era un problema logístico que los evaluadores no podían ignorar. Pero el problema del cobre era secundario comparado con la confiabilidad. Los motores Porsche, tipo 101/1, refrigerados por aire, resultaron ser notoriamente propensos a sobrecalentarse bajo carga sostenida, exactamente el tipo de uso que un tanque en combate requiere constantemente. Los generadores desarrollaban fallos eléctricos con una frecuencia perturbadora. Los motores de tracción eléctrica tenían sus propios modos de falla. El resultado era un sistema que en condiciones de laboratorio y pruebas controladas parecía brillante, pero que en condiciones de uso real acumulaba averías con una regularidad que ponía nerviosos incluso a los mecánicos más optimistas. Cuando Hitler vio ambos tanques en su cumpleaños del 20 de abril de 1942, el Tiger de Porsche era visualmente impresionante y conceptualmente audaz. La torreta estaba montada muy hacia adelante en el casco, más que en cualquier otro tanque alemán de la época, porque los motores y el sistema de propulsión ocupaban una proporción considerable de la parte trasera del vehículo. Esta posición adelantada de la torreta daba al tanque una silueta característica e inconfundible, con el cañón sobresaliendo dramáticamente hacia adelante y el casco trasero pareciendo desproporcionadamente largo y pesado detrás de la torreta. Hitler, cuya relación personal con Porsche y cuya inclinación hacia las soluciones tecnológicamente ambiciosas eran bien conocidas, estaba evidentemente entusiasmado con el diseño. Pero el comité técnico encabezado por Albert Speer, el ministro de Armamentos, tenía que tomar una decisión basada en criterios militares y de producción, no en el entusiasmo del Führer. Y cuando ese comité evaluó ambos diseños con rigor técnico, la conclusión fue inequívoca. El diseño Henschel era superior en movilidad práctica, confiabilidad bajo condiciones de campo y facilidad de producción masiva. La versión Henschel fue aceptada en servicio y designada Tiger I. El Tiger de Porsche fue rechazado. Solo se habían completado 5 chasis VK45.01P para ese momento, y la decisión debería haber terminado allí la historia.
Pero antes del rechazo oficial, antes incluso de que comenzaran las evaluaciones formales comparativas, Porsche había cometido un error de cálculo que ilustra perfectamente la diferencia entre la confianza y la certeza. Tan seguro estaba de que su diseño ganaría la competencia, tan convencido de que la aprobación de Hitler se traduciría automáticamente en una orden de producción, que había autorizado la fabricación de 100 chasis completos del VK 45.01 pie, antes de que ninguna decisión oficial hubiera sido tomada. 100 chasis de tanque pesado, cada uno representando cantidades significativas de acero de alta calidad, horas de trabajo de ingeniería y manufactura, componentes del sistema de propulsión eléctrica. Todo fabricado sobre la asunción de que el contrato llegaría. Y cuando el contrato no llegó, cuando Henschel ganó y la producción del Tiger de Porsche fue cancelada, esos 100 chasis representaban un problema logístico y económico que la industria bélica alemana no podía permitirse simplemente ignorar. La solución fue ingeniosa en su pragmatismo. Si los chasis no servían como tanques, podían servir como algo diferente. La idea fue convertirlos en cazacarros, no vehículos de combate sin torreta rotatoria, pero con un cañón poderoso montado en una casamata fija de blindaje pesado. Y el cañón disponible para esta conversión era incluso mejor que el del Tiger I original. El PaK 43 de 88 milímetros, una versión más larga y más potente del cañón que ya había demostrado ser el terror de cualquier blindado aliado. El PaK 43 tenía una velocidad inicial de proyectil superior al K-doble u K-36 del Tiger I, lo que se traducía en mayor penetración de blindaje a cualquier distancia. En términos de capacidad antitanque puro, era posiblemente el cañón más poderoso montado en cualquier vehículo de combate alemán hasta ese punto de la guerra. Así nació el Ferdinand, posteriormente renombrado Elefant, uno de los cazacarros más pesadamente blindados y más potentemente armados de toda la Segunda Guerra Mundial. Y con 200 milímetros de blindaje frontal, prácticamente invulnerable al fuego frontal de cualquier cañón antitanque aliado de la época, y con ese devastador cañón de 88 milímetros largo, capaz de destruir cualquier tanque soviético a distancias de más de 2 kilómetros, el Ferdinand era en algunos aspectos un arma más letal que el Tiger I del que había nacido. 3 de los 5 chasis originalmente completados durante el desarrollo fueron convertidos en vehículos de recuperación, los Berge-Panzer Tiger PE, diseñados para remolcar tanques dañados fuera del campo de batalla. Eran esencialmente el mismo casco sin armamento ofensivo, con equipos de grúa y remolque añadidos. Y luego estaba el quinto, el único Tiger de Porsche que en alguna forma llegaría al campo de batalla como tanque de combate. El chasis número 1, 50013. Este vehículo fue convertido en un tanque de mando, denominado oficialmente Panzer-Befehlswagen 6P. La conversión fue significativa y añadió capas adicionales de complejidad a un vehículo ya de por sí complejo. Como tanque de mando, necesitaba comunicarse con múltiples unidades simultáneamente, lo que requería instalar un conjunto de radios considerablemente más extenso que el de un tanque de línea normal. Las radios adicionales ocupaban espacio dentro del casco y requerían operadores adicionales, lo que afectaba la configuración interior del vehículo. Pero la modificación más impresionante visualmente fue el blindaje adicional. Al blindaje frontal original del casco, ya respetable con sus 100 milímetros de acero, se soldaron 100 milímetros adicionales de placas de blindaje y elevando el total a 200 milímetros de espesor efectivo en la parte frontal. Era una cifra que hacía al vehículo prácticamente impenetrable desde el frente para cualquier cañón antitanque soviético de producción estándar de ese período.
Un T-34 disparando de frente al Panzerbefehlswagen 6 PE estaba disparando contra una pared de acero que su proyectil no podía atravesar. Este único Tiger de Porsche en configuración de combate fue asignado al Hauptmann Grillenberg con el número de torreta 003 y fue desplegado con las unidades Ferdinand en el frente oriental, específicamente con el batallón de destructores de tanques 653. Su incorporación al frente ocurrió en abril de 1944, en un momento en que la guerra en el este había cambiado dramáticamente desde los días de la Blitzkrieg triunfante. Para entonces, el Ejército Rojo había demostrado en Stalingrado y Kursk que podía derrotar a los alemanes en campo abierto. La iniciativa estratégica había pasado decisivamente a los soviéticos, y el frente oriental era un lugar donde incluso los vehículos más fuertemente blindados podían ser destruidos por la combinación de artillería masiva, ataques aéreos y el puro peso numérico de las fuerzas soviéticas. El Panzerbefehlswagen 6 PE sirvió en ese contexto durante apenas 3 meses. En julio de 1944 fue perdido, lo que en la terminología militar alemana podía significar destruido en combate, capturado o abandonado por sus tripulantes después de quedar inmovilizado. Los registros específicos de sus últimas acciones son fragmentarios, como es inevitable con un único vehículo operando en el caos del frente oriental en ese periodo de la guerra. Pero el resultado final es claro. En algún momento de julio de 1944, el único Tiger de Porsche que había visto servicio de combate dejó de existir como vehículo operativo. ¿Qué sobrevivió de todos estos vehículos después de la guerra? La respuesta es casi nada, y esa escasez de supervivientes cuenta su propia historia sobre la magnitud del conflicto y el destino de los vehículos de guerra alemanes, y de los 100 chasis que Porsche fabricó anticipando un contrato que nunca llegó. La gran mayoría fueron convertidos en Ferdinand y Elefant y enviados al combate, donde las condiciones del frente oriental los consumieron con la implacabilidad que caracterizaba esa campaña. Los que no fueron destruidos directamente en combate fueron abandonados cuando quedaban inmovilizados por averías mecánicas o falta de combustible, volados por sus tripulaciones para evitar su captura, o capturados por los soviéticos y estudiados antes de ser descartados. Solo un Ferdinand/Elefant sobrevivió completo hasta el presente y puede verse hoy. Está en el Museo de Blindados de Aberdeen, en Estados Unidos, capturado durante la guerra y enviado a América para su estudio técnico. Hay partes y restos de otros en algunos museos europeos, pero vehículos completos son extraordinariamente raros. Del Panzerbefehlswagen 6 P, el único Tiger de Porsche de combate, no sobrevivió nada identificable. Se perdió en el frente oriental en julio de 1944 y no hay rastro material de él. ¿Por qué fue un fracaso el Tiger de Porsche? La pregunta merece una respuesta honesta que vaya más allá de simplemente decir que el sistema eléctrico fallaba demasiado. El Tiger de Porsche fue un fracaso porque fue diseñado por alguien que pensaba como ingeniero de automóviles y no como ingeniero militar. Ferdinand Porsche era brillante en su campo, genuinamente brillante, y muchas de sus ideas sobre propulsión eléctrica eran conceptualmente avanzadas para su época, y es tanto que la tecnología híbrida que propuso en 1942 es básicamente el mismo principio que usan los vehículos militares modernos más avanzados del siglo XXI. No estaba equivocado en el concepto. Estaba equivocado en el momento y en las circunstancias. Un sistema de propulsión eléctrica requiere materiales de alta calidad, tolerancias de fabricación precisas y mantenimiento especializado. En la Alemania de 1942, con el cobre escaseando, con la industria bajo presión de producción masiva que inevitablemente sacrificaba precisión por velocidad, y con mecánicos de campo que habían sido entrenados para motores convencionales,
y se encontraban frente a generadores y motores eléctricos que no entendían completamente, el sistema estaba condenado a fallar con una frecuencia inaceptable. Henschel ganó no porque su diseño fuera más imaginativo, sino porque era más apropiado para la realidad. La guerra no premia la originalidad. Premia la confiabilidad, la producibilidad y la mantenibilidad bajo condiciones que ningún laboratorio puede replicar completamente. El Tiger de Porsche es en cierta manera una metáfora de un error que los alemanes cometieron repetidamente durante la guerra: perseguir la excelencia técnica cuando lo que la situación requería era suficiencia producible en grandes cantidades. Mientras Alemania fabricaba vehículos extraordinariamente complejos y costosos en números relativamente pequeños, los soviéticos producían el T-34 en decenas de miles de unidades, los americanos inundaban los teatros de operaciones con Shermans, y el peso numérico eventualmente aplastó la superioridad técnica. El Tiger de Porsche fue el fracaso más caro de Ferdinand Porsche. Pero también fue, en la paradoja que caracteriza tantos momentos de esta guerra, el origen de uno de los cazacarros más letales que los alemanes pusieron en el campo. El Ferdinand y el Elefant, nacidos de los chasis rechazados, fueron armas genuinamente formidables que causaron pérdidas significativas a los aliados antes de ser consumidos por la guerra. El fracaso del Tiger de Porsche como tanque produjo casi accidentalmente un éxito parcial como cazacarros. Y así, el tanque que Hitler admiraba, que su diseñador estaba tan seguro de vender que fabricó 100 unidades antes de ganar el contrato, que fue rechazado en favor de un diseño más convencional y más sólido, vivió su vida útil de combate en la forma de un único vehículo de mando con el número 003 en la torreta, perdiéndose en algún punto del frente oriental en el verano de 1944, sin dejar rastro material que ningún museo pueda exhibir hoy. Una historia de ambición tecnológica, de confianza mal calibrada, de brillantez aplicada en el lugar equivocado en el momento equivocado, y de la guerra, que tiene una manera brutal y definitiva de separar lo que funciona de lo que solo debería funcionar en teoría. Si llegaste hasta el final, ya conoces la historia completa del Tiger de Porsche, uno de los capítulos más fascinantes y menos conocidos del desarrollo blindado alemán en la Segunda Guerra Mundial. Un tanque que perdió antes de nacer, pero cuyo legado sobrevivió en las armas que nacieron de sus restos. Si te gustó el video, dale like. Nos ayuda enormemente a seguir trayendo estas historias. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque hay muchas más esperando. Y cuéntanos en los comentarios: ¿sabías que el Ferdinand nació de los chasis sobrantes de un tanque rechazado? Nos vemos en el próximo video.